Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, nuestros agradecimientos, primero a todos los asistentes. Como decía Gruber, la fecha de hoy es una fecha difícil y el que ustedes estén aquí, no prendiendo las velitas, pero sí avivando el fuego de la pedagogía, es una cosa que nos da alegría, nos da recogimiento, nos motiva y nos incentiva, y la asumimos como un apoyo, como un respaldo al trabajo con todos los errores, equivocaciones y omisiones que se puedan cometer en todos los altibajos que se dan en estas líneas. Entonces, nuestro agradecimiento a ustedes, agradecimiento a Putumayo por esa distinción. Yo creo que no es una distinción solamente para FECODE y para el CEIN, sino para todas las organizaciones sociales, investigadores, maestros y maestras que le dan vida al movimiento pedagógico. Sí, el hecho de que estemos aquí reunidas 200, 300 personas, estamos haciendo una demostración de esa fortaleza, de esa vigencia y de esa vida. El movimiento pedagógico está encarnado en ese cuerpo social de hombres y mujeres que en sus distintos aspectos y ámbitos trabajan por hacer del movimiento pedagógico una existencia permanente. Mi agradecimiento también al Comité Ejecutivo por el apoyo que le ha dado al CEIN. Muchas de las cosas que se han hecho en estos últimos 5 años ha sido porque el Comité ha creído en nosotros y nos ha respaldado muchas veces incondicionalmente. Y a mi equipo de trabajo, el equipo de trabajo que encabeza Luis Gruber, también para él creo que hay que hacer un reconocimiento, que está muy pendiente, muy atento y colabora aquí con nosotros. Y a todos los integrantes del equipo del CEIN que trabajan día a día y que con los que debatimos. No todo lo que está escrito aquí en el módulo que ustedes recibieron, ni todo lo que se dice aquí en las diferentes ponencias y paneles y experiencias que los compañeros han presentado ayer y hoy son del consenso, pero en la diferencia creemos y en la diferencia nos reconocemos y en la diferencia estamos creciendo. Entonces, así no todo está en consenso absoluto y unánime, están puestos los mojones de muchas líneas de lo que hay que trabajar y de lo que creemos hay que hacer. Bueno, vamos a entrar en el tema. Algunas de las cosas que voy a presentar no están en el módulo porque son objeto de discusión y de polémica. Aquí no vamos a dejar nada definitivo, ¿sí? Para iniciar, quiero recordar un reciente título de un libro que apareció ya hace unos 4 años, de Slavoj Žižek, sí, Slavoj Žižek. Bueno, yo lo pronuncio así en español, sí, a lo colombiano, no puedo pronunciarlo en esloveno. Pero el solo título del libro nos indica muchas de las cosas que hacemos quienes estamos comprometidos con las causas de los movimientos sociales, de los sindicatos, de las organizaciones políticas, de la investigación y por supuesto de la pedagogía. El libro se llama En defensa de las causas perdidas, ¿sí? Así es el título. Y una de esas causas perdidas es la aspiración a una sociedad emancipada. Ese concepto de la emancipación es uno de los conceptos que allí se trabajan como una posible y aparentemente causa perdida y una causa que hay que rescatar. También trabaja el libro otro concepto interesante, el concepto de socialismo, ¿sí? Y hace un debate allí sobre lo que aparentemente es una causa perdida, pero una causa que amerita la defensa, ¿sí? Amerita que estemos hombres y mujeres asumiendo el reto de defender esas causas perdidas, porque así están estigmatizadas, esas causas tienen vigencia y son una necesidad en la sociedad de hoy. Bueno, como se ha planteado, en defensa de esas causas perdidas, el título de esta charla se llama así: Fundamentos y perspectivas para el proyecto educativo y pedagógico alternativo.
Aquí, a manera de diálogo jocoso, yo le decía a mis compañeros, y espero lo tomen así, que la palabra fundamentos no me gustaba a mí, ¿no? Obviamente, como se dan cuenta, perdí el debate con mi equipo. Y la palabra fundamentos no me gustaba, pues no, ya es una posición muy personal, porque les decía yo a ellos también con ánimo de que las sesiones no sean todas académicas, frías y acartonadas, sino que la palabra fundamentos se acerca a la palabra fundamentalismo. Claro está, era una apreciación jocosa, porque fundamentos nunca es fundamentalismo. El fundamentalismo es cuando los fundamentos los radicalizamos en posiciones dogmáticas, y sabemos que en Colombia, en el magisterio, en el sindicalismo colombiano, el dogmatismo no ha sido siempre un referente único para la guía de las acciones. Hay posiciones abiertas. De hecho, la idea de círculos pedagógicos, los círculos geométricamente son aparentemente cerrados, pero ideológica, políticamente no son cerrados, son abiertos a las posibilidades, ¿sí? Si uno va y mira la idea de la física cuántica, para ellos el universo es esférico, pero eso no es una esfera cerrada, tiene aperturas, está abierta, y así es los fundamentos de los que nosotros queremos hacer, y así es la propuesta metodológica del PEPA, de los círculos, no círculos cerrados, sino abiertos a las posibilidades. Entonces, estos fundamentos los decidimos complementar con la palabra perspectivas, para que entendamos pues que si bien hay momentos críticos en que nos sentimos como en una torre de Babel, ¿sí?, por la cantidad de lenguajes que emergen y la diversidad de posiciones que se hacen manifiestas, pero si bien existen todas esas perspectivas tan diferentes, y esa torre de Babel puede ser enorme, nuestro reto es ir más allá de esa torre de Babel y converger en algunos puntos en común, y de ahí surgen las perspectivas, y de las perspectivas tienen que surgir los fundamentos como posiciones no fundamentalistas, pero sí fundamentadas sobre el quehacer del movimiento pedagógico, del sindicalismo, de los investigadores y de la pedagogía. El punto de partida es obviamente el movimiento pedagógico. La idea de PEPA no es una idea que va a construir de la nada, es una idea que tiene que retomar lo que históricamente se ha construido, con sus debates, ¿cierto?, con las polarizaciones que hayan existido, pero de allí se parte. Y del movimiento pedagógico quiero rescatar tres elementos cruciales que son los que constituyeron el movimiento pedagógico. El primer elemento, los maestros, ¿sí? Los maestros. Ahí está un maestro emblemáticamente representado en una famosa película canadiense, ¿sí?, con sus dilemas, sus vicisitudes. Pero ese sujeto maestro, y ese fue como lo destacable de la década del 80, ese sujeto maestro tuvo esos dos ejes, un eje por la pedagogía y un eje por la política. O sea, no se dedicó, no se enfatizó, el origen del movimiento pedagógico no fue exclusivamente el pedagógico. Hubo posiciones por la pedagogía, hubo planteamientos del pedagogicismo. Recordemos que ayer Alfonso Tamayo nos hizo una historia de todas esas corrientes de pedagogía que había en su tiempo, y unas de esas corrientes eran moderadas. Por ejemplo, la corriente que era seguidora de Antanas Mockus y Carlo Federici eran en perspectiva de morados, no se comprometían mucho políticamente, aunque se fundamentaban en la teoría de la acción comunicativa, que en esa época, hace 30 años, hace 25 años, tenía visos y aristas de confrontación política con otros modelos. Pero como ese no era el único sujeto de ese momento, existían otros, habían otros grupos todavía mucho más comprometidos con la política, ¿sí? De hecho, lo que hizo el grupo Federici fue enfrentarse al Ministerio de Educación, ¿sí?, enfrentarse a la tecnología educativa, y esa es una acción no netamente pedagógica, esa fue una acción política, porque estaba Federici y sus colegas, así hoy tomemos distancia y necesitamos tomar distancia de esos planteamientos.
así tomemos distancia, tenemos que reconocer un poco que esa acción que ellos emprendieron, ese debate que emprendieron contra el modelo curricular, era un debate de tipo político. Entonces no había una versión, o sea, no podemos decir que el movimiento pedagógico se dedicó exclusivamente a la enseñanza o al aprendizaje, sino que en sus distintos matices, porque tenemos que reconocer que el movimiento pedagógico es plural y heterogéneo, en sus distintos matices de ese pluralismo y esa heterogeneidad estaban ligados esos dos ejes: la pedagogía, las relaciones de la pedagogía con la enseñanza, el conocimiento y la cultura, y un eje político, su preocupación por la educación pública, ¿sí? Esos dos ejes siguen siendo los derroteros, porque como lo hemos visto, como lo hemos analizado, los designios de la política educativa en las últimas 3 décadas se han adentrado poderosamente al terreno del educativo, se han metido en la escuela, se han infiltrado, usamos esa palabra sin miedos, en la cotidianidad del docente, ¿sí? Han colonizado los espacios y han colonizado el ámbito de esfera de la vida cotidiana y del trabajo del docente, de la educación, de la pedagogía y de los estudiantes. Así pues que el PEPA nace ahí, el PEPA, el Proyecto Educativo y Pedagógico Alternativo, nace ahí en esa relación entre esos dos ejes. Una de las preguntas claves que hemos discutido muchas veces y a la que todavía no le hemos dado respuesta, pero que se ha ido posicionando, es la relación entre esos dos ejes. ¿Cuál es esa relación? Obviamente nosotros hemos pensado un poco, y aquí podemos cometer un pecado reduccionista, hemos pensado en que el segundo eje es más grande, más amplio, de mayor envergadura, pero el primero está al servicio del segundo eje. O sea que la pedagogía debemos ponerla, esa es una intención política nuestra, al servicio del compromiso de la defensa de la educación pública. Pensar la enseñanza, el conocimiento, la cultura, el aprendizaje, sus relaciones, sus dimensiones, sus condiciones, sus posibilidades, es una herramienta para entrar en ese terreno político de defensa de lo público. Y de eso se trata la idea de construir esos fundamentos y esas perspectivas. ¿Cómo resolver esa pregunta? ¿Cómo resolver esa tensión? ¿Sí será que podemos hacer que la pedagogía esté al servicio de la defensa de lo público? ¿Sí podremos utilizarla, así sea cometiendo ese pecado de reduccionismo, de utilitarismo, de otros sinónimos que le podamos dar a esa apropiación casi mecánica, pero que no lo es tanto, de poner el conocimiento y sobre todo el conocimiento de la pedagogía al servicio de una causa política que es la defensa de lo público y de la educación pública? Ahí es donde debemos entrar a construir esos fundamentos. Esos fundamentos se van a construir con la definición que inicialmente le hemos dado al PEPA, ¿sí? El PEPA es una apuesta, un proceso, ¿sí? Y un proceso que tiene esas dos dimensiones. Y los fundamentos de los que hablamos tenemos que llamarlos político-pedagógicos, ¿sí? Haciendo una simplificación. Sí, una simplificación que puede ser muy didáctica, muy mecánica, pero esa simplificación dice, bueno, aquí tenemos una decisión política que tomar y es que esa relación la tenemos que construir, y para construirla, para superar esa relación, para mostrar que no es neutra, tenemos que definir el PEPA como un proyecto político-pedagógico. No es solamente político, no es solamente pedagógico, es la simbiosis de esas dos cosas, político-pedagógico. ¿Y por qué político-pedagógico? Porque implica conocimiento, porque implica formación, porque implica organización. La idea de los círculos pedagógicos es crear escenarios de formación, escenarios de autoformación donde los mismos maestros nos formamos. Pero esa formación es en una perspectiva crítica, y vale decir política, ¿sí? Política, no
sin abandonar el rigor, sin ideologizarla. Claro está que ayer alguien se preguntaba por qué el neoliberalismo ha tenido tanto éxito. Si miráramos qué es hoy la ideología, cómo la ideología tiene una matriz generativa que involucra no solamente las doctrinas neoliberales, sino que tiene unos dispositivos que se inoculan en la cultura, pues por ahí se diseminan, ¿sí? Y por eso tienen tanto éxito entre muchos maestros. El neoliberalismo tiene éxito en los maestros porque el neoliberalismo es una máquina ideológica, y esa máquina ideológica entra y se instala en las mentalidades de las personas, hasta en sus deseos, hasta en sus sueños, tiene hoy unos poderosos positivos de orden cultural y de orden psicológico que hacen que el neoliberalismo sea aceptado y sea naturalizado, como si fueran algo que ocurre naturalmente, como la montaña de los Andes, sin serlo. ¿Sí? Un presidente de Guatemala escribió un libro sobre qué es la globalización, y él comienza su libro afirmando que la globalización es tan natural como la montaña de los Andes, que está ahí y que nada podemos hacer con ello. Ahí está demostrando su interés en naturalizar el discurso, en hacer creer que es natural cuando en realidad no lo es, ¿sí? Y ese es el poder que tiene esta ideología, ¿sí? Ya no es una ideología que se estructura solamente sobre las ideas, sino que se está estructurando sobre la psiquis, sobre la cultura, y afecta la constitución de la identidad de los sujetos. Y por eso es tan eficiente y tan efectiva en la cotidianidad de los maestros. Por eso el proyecto educativo y pedagógico alternativo no puede eludir ese debate ideológico. Aquí, así nos critiquen, esa es una de las críticas que más hemos recibido, de que nos estamos instalando en la ideología, pero obviamente nos tenemos que reconocer instalados, pero no en la ideología, sino en la crítica a la ideología, evidenciando esa matriz, ¿sí? Y ese es parte de los presupuestos que tenemos que avanzar y que tenemos que desmenuzar para poder encontrar las claves de cómo transformarlas. Y por eso el proyecto es pedagógico y político, porque está metido en ese terreno de lucha contra la ideología, y porque para hacerlo hay que generar procesos organizativos, procesos de poder, ¿sí? No basta pues con generar programas, propuestas, sino que hay que crear una construcción para que esas propuestas vayan siendo posibles. Hay unos rodeos que hemos dado, ¿sí? Alguien nos dice, no, pero es que son muchas definiciones. No, hay unos rodeos que estamos decantando, ¿sí? Y que ustedes van a ver aquí en el módulo cómo vamos avanzando en esos rodeos y cómo con la contribución de ustedes vamos tratando de ir superando esos rodeos. Esos rodeos reafirman esa crítica a la ideología y esa posición político-pedagógica, y lo vamos a ver así. El primer rodeo es con la palabra proyecto, ¿sí? El primer rodeo ahí, la palabra proyecto, si la aceptamos en ese esquema de la naturalización, vamos a pensar que proyecto es planeación. O sea, hoy en día todos creemos que proyecto es lo que requiere unos pasos, tiene una visión, unos planes estratégicos y otras cosas. Y la palabra ha sido mal utilizada, ¿sí? La palabra ha sido mal utilizada y distorsionada en su sentido, porque se ha cosificado al decir que es una palabra que indica únicamente planeación, ¿sí? Planificación, ¿sí? Y por eso la usan mucho los planes de desarrollo en todos los países del mundo, porque esa es la connotación que se le ha dado. Pero si nos remontamos a la historia, la palabra proyecto significa otra cosa, significa camino, y no un camino con una meta definida, ¿sí? Los caminos se iniciaban, pero no se sabía a dónde iban a concluir, no eran caminos predeterminados. Entonces el PEPA, aunque va a tener y tiene que haber un documento con el módulo y tiene que haber un programa, ¿cierto? Y una agenda de trabajo, no quiere decir que ese programa sea definitivo y que sea acabado. Y ese punto es muy crucial.
en las luchas contra el neoliberalismo. ¿Qué son las metas 2021? ¿Qué son las recomendaciones de la OCDE? ¿Qué son las recomendaciones de la PREAL? Programas acabados. Pero ¿qué pasa con esas recomendaciones de esas entidades? Son tan acabados que en la cotidianidad y en su existencia concreta se ven como inútiles. Casi todos ellos fracasan. Lo que más está experimentando el mundo entero en los 150 países que están bajo la órbita de la OCDE es que el neoliberalismo está fracasando. Donde más se ha radicalizado el neoliberalismo es donde ellos mismos tienen los peores resultados educativos. Y está el caso, por ejemplo, de Finlandia. Es uno de los países que menos neoliberalismo aplica. Si uno mira el modelo finlandés, no tiene elementos neoliberales, no los tiene. Así ese país no sea un país alternativo y sea un país capitalista, o como ellos se autodenominan, postcapitalistas. Pero en realidad es un país que está dentro de la órbita del capitalismo, pero que no asume todos los postulados del neoliberalismo. No los ha asumido, y de ahí las razones de su supuesto, entre palabras, entre comillas, éxito educativo. Lo mismo pasa en América Latina. Los resultados, y Carnoy, desde un enfoque positivista también, Carnoy hace el análisis de lo que pasa en Cuba, y lo primero que demuestra es que Cuba es atípico al modelo educativo de los restos de los demás, de los otros modelos educativos del resto de América Latina, y que esas condiciones atípicas son las que hacen que su modelo sea educativo y que diferencialmente tenga una potencia y una posición distante de lo que ocurre en otros lugares del continente. Entonces, política y estratégicamente hay que tener un programa y una agenda mínima, que aquí ustedes van a encontrar elementos de esa agenda. Pero tenemos que saber que en educación no hay planes definitivos, no hay planes terminales. La educación no se debería medir por sus resultados, sino por los caminos que hacemos. ¿Qué hacen el PISA y el TIMSS? Y las pruebas saber, mirar los resultados, el punto final. Y resulta que en educación siempre tenemos que estar comenzando, porque no puede haber punto final. Una educación diferente, una educación alternativa sería la que se preocupará por el comienzo y los caminos, no por los puntos finales. Pero eso es una pelea que tenemos que dar en ese contexto ideológico que hay, ¿sí? Los resultados, la obsesión por los resultados, la obsesión por el rendimiento es una cosa que tenemos que desterrar nosotros del imaginario de los maestros y de la educación, porque la obsesión, porque incluso hay autores que consideran la idea de si la educación es útil, ¿sí? Pues sí, muchas cosas que hacemos en la educación tienen que tener sentido, pero que sean útiles para la acumulación del capital es una cosa que tenemos que poner en cuestión. Y entonces uno de los primeros planteamientos allí es que tenemos que cuestionar la idea del programa acabado. Hay que estratégicamente consolidar esas propuestas, pero políticamente vamos a decir que la idea del proyecto no está enmarcada, no está clasificada en esos esquemas tan rígidos. El segundo punto es el equilibrio entre lo educativo y lo pedagógico. Y aquí volvería a defender una causa perdida. La causa del equilibrio es otra causa perdida, ¿cierto?, que también tenemos que defender. La sabe defender muy bien Silvio Rodríguez cuando dice, pues, si no creyera en la locura, no creería en las razones del equilibrio. Dos cosas antagónicas, pero justas y reales, ¿sí? Entonces hay que pensarnos, ¿sí? El proyecto va y se arriesga en los dos terrenos, en la educación, en la pedagogía. Y vamos, más adelante aquí vamos a mostrar cómo nos arriesgamos en eso. ¿Por qué alternativo? La idea de lo alternativo también tiene sus bemoles. Y aquí hay que hacer una pequeña infidencia y una confesión.
La palabra alternativo publicitariamente era muy efectiva hace unos 5 años, ¿sí? Porque estaban en boga las discusiones del polo democrático alternativo. Entonces, bueno, pero esa no es una razón. Históricamente la palabra ha tenido muchos usos, por eso aquí en el módulo nos arriesgamos a decir que ha sido polisémica, porque ha tenido significado. Lo importante es que las polisemias pueden ser luego utilizadas políticamente con alguna intención precisa y definida, ¿sí? En la década del 80, ¿sí?, lo alternativo estuvo muy emparentado con la socialdemocracia, ¿sí? Entonces lo alternativo era lo que supuestamente no aceptaban ni los extremos, estaba en una posición intermedia, pero era más una palabra utilizada para justificar a aquellos que se diferenciaban y que no querían comprometerse políticamente con las luchas que estaban en juego, ¿sí? Fue utilizada por un sector muy amplio, ¿sí?, en el mundo de las ciencias sociales. En el mundo de las ciencias sociales fue utilizada por varios autores que se instalaron en una posición intermedia de los que no peleaban con aquellos, no peleaban con estos, pero se reconciliaban con aquellos y se reconciliaban con estos. Entonces se trivializó un poco el sentido de lo alternativo, pero en las décadas siguientes hay giros que se le han dado a lo alternativo y nosotros tenemos que darle como fuerza magisterial, como movimiento pedagógico, un sello propio, una intención política. Y lo alternativo, eso también lo han criticado porque hay autores, por ejemplo, y personas que nos dicen: no, es que uno no puede estar polarizado y vivir en antagonismos. Pero en nuestro caso, en el caso de FECODE del CEID, el trabajo que hemos hecho es que sí hemos polarizado el concepto. Sí lo hemos polarizado y lo utilizamos políticamente con una intención polarizante para distinguirnos, diferenciarnos del modelo hegemónico de la política educativa de los gobiernos de Pastrana, Vélez y Santos, y decimos que lo alternativo es lo que se opone a eso, ¿sí? Ese es el concepto que decimos. Lo alternativo es la búsqueda y la conceptualización de una visión de lo educativo, de lo pedagógico, muy diferente, muy contraria, en antagonismo, en oposición, en confrontación, en lucha a las políticas educativas que se nos han impuesto en los últimos 20 años en Colombia. ¿Sí? Y aquí le tenemos que pedir excusas a los académicos que nos han dicho que esos conceptos no se pueden poner en esos terrenos de la confrontación, pero sí, nosotros tomamos la decisión de hacerlo y ya no la jugamos por ahí, y por ahí creo que tenemos que seguir haciéndolo con el concurso, con el apoyo, con la crítica de todos. La otra pregunta es si el movimiento pedagógico se dedica al PEPA. No, tiene que hacer la investigación, tiene que hacer sus trabajos políticos, tiene que seguirse trabajando la formación jurídica, tiene que seguirse trabajando la formación sindical, pero lo que nos compromete con la política, además del PEPA, hay que insistir en dos ideas cruciales: una, la del derecho a la educación, y otra, aunque con el PEPA hay un componente que se cruza con el PEPA, el tema del estatuto docente y más que todo de la profesión docente. Sobre todo eso, el tema de la identidad y la profesión docente. Si bien FECODE ha emprendido unas luchas por el estatuto, en el PEPA tenemos que emprender una lucha sobre la conceptualización del maestro, sobre cómo el maestro se ve a sí mismo, y de eso ya vamos a hablar en esto. Entonces, frente a esos rodeos, pues vale la pena seguir haciendo rodeos, o esa es mi creencia. Yo sé que hay personas que no comparten eso conmigo, pero de eso se trata, de que no hagamos rodeos, sino que vayamos a lo concreto. Pero para llegar allá, mi método que he escogido es el de hacer los rodeos. Y entonces el PEPA tiene tres componentes que hemos tratado de hablar aquí y expresar. Un componente de la parte de los referentes, de los fundamentos de las perspectivas, una parte de política educativa alternativa y unas apuestas en lo pedagógico.
Política educativa, en la medida que tenemos que pensar el Estado, la sociedad, la financiación de la educación, todos esos temas que nos golpean a diario. Y apuestas pedagógicas porque el currículo, los estándares, las competencias, el 1290 forman parte de esa esfera. Los referentes, de eso me voy a referir ahora, pero aparte de esos tres elementos que definen el PEPA, también lo define la parte organizativa. No tenemos PEPA si no hay procesos, si no hay organización, si no hay las etapas de formación, de organización, de movilización. Tenemos que considerar eso. ¿Por qué tenemos que considerarlo? Porque nosotros lo hemos visto y lo hemos vivido. La experiencia del movimiento pedagógico es que muchos esfuerzos se han dividido, se han dilucidado, ha habido dilución de los campos de organización, nos hemos debilitado, hacemos esfuerzos por fortalecernos, pero en el PEPA, aparte de las propuestas, de los planteamientos, de las ideas, debemos considerar como muy importante el aspecto organizativo, ¿sí? Y ese proceso estamos, un proceso que nosotros le hemos apostado y nos estamos arriesgando con la idea de los círculos pedagógicos, pero que tiene que ir a desembocar en un congreso pedagógico y más allá de un congreso pedagógico tiene que generar dinámicas e impactos en las instituciones educativas. En el fondo el PEPA es, y alguien lo decía, una lucha contrahegemónica, aunque la palabra contrahegemónica es enorme, de grandes repercusiones, ¿sí? De un impacto teórico y político grande, ¿sí? Pero en eso sería lo que define hoy las cuatro siglas del PEPA, Proyecto Educativo y Pedagógico Alternativo, es la apuesta por un proceso social, ¿sí? En donde la educación está colocada en un contexto y en un campo de lucha contrahegemónica. ¿Qué es el neoliberalismo? Y lo vamos a mencionar aquí rápidamente, la hegemonía. Nos corresponde a los que estamos contra el neoliberalismo, contra el capitalismo, contra la globalización, el imperialismo y todas esas categorías que se utilizan para interpretar la realidad económica y social del mundo de hoy, quienes estamos contra ellas, estamos en un proceso contrahegemónico. Y hay muchos que están trabajando esas ideas, Samir Amin y otros, Jotar y otras cosas, el mismo Zizek, ¿sí? Zizek que recoge muchas cosas del marxismo. Eric Hobsbawm, quien nos dejó hace pocos meses, le han trabajado a esa idea de construirlo contrahegemónico. Así su concepto tenga por allá orígenes en Gramsci. Resistencias, alternativas y contrahegemonía son universos que hoy vienen en el campo de las luchas y de las teorías sociales caminando como hermanitos, pero pues obviamente nos falta mucho todavía por consolidarlos, por construirlos y darles un sustento riguroso. Y vayamos a ver cómo construimos ese proceso. En la década del 80 el mismo Estado y los contradictores del Estado pues tuvieron la idea de pensar la educación a partir de unos referentes, de unos fundamentos, y hablaban de lo antropológico, lo sociológico, lo axiológico, lo epistemológico y todo ello para pensar la educación. ¿Será ese el camino? Si nos vamos a las discusiones que hay en las ciencias sociales, eso ya ha sido cuestionado, ¿no? El mismo informe Gulbenkian, aunque tengamos que también hacerle críticas al informe Gulbenkian y muchas, nos adentran a otro terreno, y es que estamos entrando en otros ámbitos, en los ámbitos de lo complejo, de la interdisciplinariedad. Más allá de lo complejo de la interdisciplinariedad, nosotros tenemos que arriesgarnos a rescatar otra causa perdida, la idea de totalidad, ¿sí? La idea de totalidad, ese concepto que es un concepto de la dialéctica que reúne lo diverso,
lo integra y lo relaciona. Y entonces yo creo que más allá de pensar en fundamentos particulares, hay que pensar esa idea de la totalidad. Ahora, hay una cosa bien clave aquí, y es que pensar la idea solamente desde fundamentos nos vuelve el proceso abstracto, no lo intelectualiza mucho. No hay que perder el rigor, la academia, la reflexión filosófica, pedagógica y política que hay que hacer, pero tenemos que superar también el academicismo en esto y dejar allí la desconexión entre los conceptos y las teorías y la realidad social. Y por eso tenemos que proponer unos otros derroteros, ¿sí? Otros derroteros. Entonces, hay unos órdenes que hay que discutir, unos órdenes de lo concreto, que tienen que ver con el movimiento pedagógico, con qué lugar tiene el sindicato, cómo vemos la educación, qué pensamos de la pedagogía, qué hacemos con la formación. Esa es una cosa que tenemos que seguir pensando, y qué lugar le damos a la investigación. Esos son como, digamos, unos referentes operativos, aunque la palabra operativo no, sí, pero son unos referentes que tenemos que ir pensando y que tenemos que ir construyendo para superar esa visión de los fundamentos. Pero para ir allá de esta función de los fundamentos, también hay un autor que habla de los argumentos, y de que en educación estamos en el desierto de los argumentos. Hay que ir pensando en otros referentes, y de esos son los que vamos a mirar en detalle. El primer referente tiene que ver con el sujeto, ¿sí? Es, como decíamos, una apuesta contrahegemónica, ¿sí? Y lo primero que tenemos que ver en esa cuestión contrahegemónica es que el neoliberalismo, las políticas educativas, incluso antes del neoliberalismo, si uno mira hace 80 años, todos los que han trabajado en la planificación educativa han hecho una cosa sistemáticamente con un propósito, es desconocer al sujeto, olvidar al sujeto. Entonces ese es el primer fundamento, más allá de lo epistemológico, de lo antropológico. De hecho, la noción sujeto reúne lo sociológico, lo epistemológico y lo antropológico. El primer sujeto que hubo fue el sujeto cartesiano, el sujeto pensante, es un sujeto epistemológico. Pero Freud nos dijo el sujeto no es epistemológico, Marx nos dijo el sujeto es el de la economía, pero es la categoría de sujeto, y toda su evolución, desde Descartes hasta Zizek, pasando por Kant, Marx, todos, esa evolución del concepto del sujeto y cómo se constituyen los sujetos es importante hoy para pensar la educación, cosa que no hace el neoliberalismo. ¿Sí? El neoliberalismo no, es más, el neoliberalismo y sus antecesores parten desde el desconocimiento del sujeto. Por eso yo pasé rápido la diapositiva anterior, porque tenemos que pensar el sindicato, la investigación, la formación, el movimiento pedagógico, pero resulta que para pensarlos también tenemos que pensarlos desde el sujeto, no en entes abstractos, no en los referentes académicos, sino en lo concreto que es el sujeto. El sujeto que se constituye, ¿sí? Que ha sido históricamente estudiado y que pasando por autores que hay que criticar unos, hay que avanzar otros, como Seberman, por ejemplo, pero que nos han hablado allí de esos referentes. ¿Pero por qué el sujeto? Pues porque el sujeto se constituye en la cultura, es uno de los campos de constitución en la cultura. Pero otro campo es el sujeto del deseo, que se constituye, o lo estudió la psicología. Pero es importante rescatar la noción de sujeto, porque el sujeto es fundamentalmente histórico, ¿sí? El sujeto es producto de las relaciones sociales. ¿Sí? El sujeto no emerge de la nada. La noción de sujeto es distinta a la del individuo, y la noción de sujeto involucra el reconocimiento de las dimensiones sociales en las que nosotros estamos involucrados, y esas dimensiones sociales son históricas, son particulares, son concretas y se definen por relaciones socioeconómicas, ¿sí? Lo que hicieron muchos en ciencias sociales y avanzando de las ciencias sociales a la pedagogía fue reconocer ese sujeto, ¿sí?
El sujeto de Vygotsky es un sujeto histórico-cultural, ¿sí? Lo mismo que histórico-cultural implica e involucra su relación con las condiciones socioeconómicas concretas en las que viven, y los sujetos por eso tienen su historia. ¿Por qué el neoliberalismo quiere desconocer esa noción? Porque no le interesa. Si uno pone en juego el concepto de sujeto, está poniendo en escena la conciencia crítica, la reflexión, la impugnación, la oposición, porque quien conoce su historia es quien puede tener los elementos para posicionarse ideológicamente en su presente, y por eso es combatido desde las esferas del poder esta noción. El otro referente que tenemos que trabajar es el de la pedagogía, ¿sí? Hay un recorrido muy largo, ¿sí? No es un concepto difuso, es un concepto que se ha constituido a partir de la investigación y del rigor, ¿sí? De hecho, en Francia, las llamadas ciencias de la educación se constituyeron después en pedagogía, pero no se constituyeron como un campo discursivo, sino como un campo que tiene referentes de distintos órdenes, incluido en ellos la investigación. Es un concepto difícil de entender por sus avatares, como dice Francis Betts, ¿cierto? Pero esos avatares le han dado un estatus a ese concepto, ¿sí? Y bien, está claro que la pedagogía no se reduce a la educación, ni la educación se reduce en la pedagogía, pero la pedagogía sí es una herramienta para pensar, para interrogar lo educativo, ¿sí? Porque la pedagogía es la reflexión. Hubo un momento en que la pedagogía fue llamada la filosofía de la educación. Es por esa naturaleza reflexiva que tiene la pedagogía. La pedagogía se dedica, y en eso se diferencia de la educación, porque la pedagogía se utiliza para pensar la educación. Y ahí es donde nosotros tenemos que desarrollar esa relación político-pedagógica, porque no vamos a pensar la educación únicamente desde la enseñanza y desde el aprendizaje, sino también desde sus relaciones sociohistóricas. El tercer referente es que el PEPA debe construirse sobre la lectura de la realidad, la lectura crítica de la realidad. Aquí, aunque ya se me esté acabando el tiempo, quería decir varias cosas. La realidad la tenemos que leer en el contexto de hoy, en el contexto del capitalismo. No puedo dar cuenta de eso aquí en 5 minutos, porque eso... Existen más de 5.000 páginas o 5 millones de páginas hoy en el mundo editorial dedicados a dar cuenta del sistema capitalismo. Se llama globalización, se llama sistema mundial integrado, se llama capitalismo mundial integrado. Muchas cosas. Por ahí nos visitó o nos va a visitar Wallerstein, que habla de eso. Pero quiero enfatizar de todas esas categorías, de todo ese universo enorme con sus fases superiores y todas esas cosas, quiero enfatizar en unos dos rasgos distintivos. Uno, el capitalismo es depredador, ¿sí? Es depredador. Está depredando la ecología, está depredando los recursos, pero la lógica cultural del capitalismo de hoy es que está depredando la conciencia y la subjetividad. ¿Sí? Es un depredador. Hay un autor que no me gusta, que es Guattari, y él habla de depredación del capitalismo, que depreda 3 registros: el registro del ambiente o del planeta, el registro de lo social y el registro de los sujetos. Y eso tenemos que reconocerlo. Es bien clave que entendamos eso. En esa lectura de la realidad tenemos que entender ese potencial depredador del capitalismo. Y esa depredación se adentra en la cultura, se adentra en los imaginarios, se adentra en los deseos de las personas y constituye formas específicas de comportamientos con sus lógicas. Pero esa depredación está al servicio del mercado. Y dentro de esa depredación es muy poderoso esto, el individualismo y la competencia. Son los 3 valores máximos del capitalismo de hoy: son el mercado, el individuo y la competencia.
y con esos tres valores se depreda el mundo, la sociedad, las ideas, los seres humanos, ¿sí? Esa es una cuestión que hay que insistir. La suplantación de la democracia, CNN habla de la democracia todos los días, pero uno sabe que es un simulacro de democracia, es una suplantación. Es posible gracias a esa acción depredadora, ¿sí? A esa acción depredadora, y el individualismo y la competencia contribuyen a esa acción depredadora. ¿Esto para qué lo digo? Para que podamos acercarnos a la realidad de la escuela. No solamente tenemos que interpretar la realidad de la sociedad, sino la realidad de la escuela. Hoy la escuela está haciendo, decía la profesora Piedad en una reunión que tuvimos hace unos días, que la escuela está desbastada. ¿Por qué está desbastada? Porque el neoliberalismo la depreda, ¿sí? La depreda con su ideología, ¿sí? Está haciendo una escuela depredadora. ¿Cómo hace que la escuela sea depredadora? Primero, porque instala el individualismo. Segundo, instala el régimen de la competencia, ¿sí? Tercero, suplanta en la escuela la misma democracia, ¿sí? Y depreda a la escuela porque además precariza los conocimientos, precariza a los sujetos, segmenta socialmente, ¿sí? ¿Qué hace el neoliberalismo? Primero, empodera el mercado en la educación. Segundo, reduce todos los procesos educativos a una lógica operativa, mecánica, instrumental. Tercero, empodera la lógica compulsiva. Hay una orgía de la compulsividad en las instituciones educativas. Y los maestros y los directivos docentes son colonizados fácilmente por esa ideología de lo compulsivo, y como consecuencia de ello se segmenta, y entonces hay profesores exitosos, profesores fracasados, escuelas exitosas, escuelas fracasadas, y ahí está el núcleo de todos los debates que tendremos. Por eso la importancia de hacer esa crítica a la ideología. ¿Qué otros referentes? Me quedan solo 10 minutos. ¿Qué otros referentes hay que colocar? Pues obviamente abordar el tema de lo público. El PEPA, para defenderlo, tiene que construir el concepto de lo público con todas sus variaciones históricas y demás. En el aspecto pedagógico que hay que hacer, las puse todos de una vez. Lo público es bien importante porque nos obliga a pensar el tema del Estado, el tema de la financiación de la educación, el tema de la privatización, el tema del autoritarismo, de la autonomía escolar, el tema de la democracia escolar. Entonces, lo público y de las políticas públicas, como se llaman. Todas las políticas neoliberales les ha dado por llamarse públicas, sin serlo. Entonces, ese es un tema bien importante en el cual tenemos que ahondar mucho más de lo que hemos planteado, ¿sí? Y para decir pues que lo público no existe un horizonte único de construcción. Su naturaleza es social y se debe construir políticamente, ¿sí? Políticamente es el lugar de referencia para la constitución del ciudadano y para discutir también sobre la ciudadanía y la subjetividad que se llama. ¿Y qué otros referentes pues tenemos que pensar aparte de esos? Pues primero hay que asumir que la educación es una vía al pensamiento, ¿sí? Una vía al pensamiento. ¿Qué es la educación en el neoliberalismo? Una vía al empleo. Para los países como Finlandia es una vía al estatus económico, ¿sí? O como Atlanta, que es una de las ciudades más exitosas del mundo en educación. Lo que nunca nos dicen es que la educación es financiada por los poderes petroleros. Pero en uno y otro modelo hay una segmentación de las ideas y del conocimiento. Sí, hay una segmentación. Para eso son los estándares, para profundizar la segmentación
Y entonces uno de los fundamentos que tenemos que desarrollar es cómo la educación es una vía al pensamiento. El segundo planteamiento, hay que hacer que el proyecto educativo y pedagógico alternativo inspire y potencie otras formas de pensar la educación diferentes a la racionalidad técnico-instrumental. Aquí hay que hacer apuestas por lo comunicativo, por lo social, por lo ético, por lo estético. No volver las responsabilidades de la escuela, pero sí la escuela, el espacio y el contexto donde ella surge. Hay un tercer fundamento, y es que la organización, la gestión, o sea, los rectores, yo entiendo a mis compañeros rectores muchas veces porque tienen que resolver los problemas del control interno, de la procuraduría, de la contraloría y de la economía de la institución, pero puede ser posible que todos esos aspectos sean pensados desde la investigación. La dirección escolar, la organización de la escuela puede ser organizada a raíz de procesos investigativos, ¿sí? Sustituir la planeación por investigación es una oportunidad de asumir la dirección de las instituciones educativas de una manera distinta. Un cuarto referente para el PEPA es que lo organizativo, aparte de la investigación, sea pensado como vida cultural. Las instituciones educativas no son empresas, son espacios para el conocimiento, pero resulta que el conocimiento lo hacen las personas, y al llegar las personas a la institución educativa se cruza el conocimiento con la cultura, con la vida cotidiana, con las relaciones sociales, con los afectos, con las emociones. Por estos días todos estábamos en grados, y uno ve, y todos en los grados hablan de los romances, las trampas, los juegos, las nostalgias, los llantos, la indisciplina, las pilatunas, de todo eso. Y de lo que menos se habla en 10 grados es del conocimiento. Es porque a la escuela llegan ambas cosas. O sea, uno no puede pensar que la escuela se va a dedicar en una sola vía con un solo propósito. Sí, debe ser, el conocimiento debe tener un lugar primordial en la escuela, pero hay que pensarlo en relación con esas otras esferas de la vida que se cruza y se encuentra allí en el espacio escolar. En esa medida, el currículo también tiene que tener sus dimensiones científicas, éticas y estéticas. Ya en 5 minutos también. Y la pedagogía debe pensarse desde el diálogo. El maestro, hay uno de los componentes del PEPA muy fuertes que tiene que llevarse a pensar el maestro de nuevo, para que no se piense como operario, como sujeto compulsivo que obedece instrucciones, que está cosificado por la tecnocracia y la racionalidad técnico-instrumental, sino que se piensa como intelectual de la educación, de la pedagogía, trabajador de la cultura. Y la tecnología, si ustedes miran, hay un proyecto muy grande en el mundo liderado por las empresas de telecomunicaciones para posicionar el papel de las tecnologías en la educación. El problema es que nosotros no podemos volvernos tecnofóbicos, tenemos que utilizarlas, pero ¿cómo las utilizamos? ¿Como herramienta o como eje central del educativo? No, son simplemente una herramienta para comunicarnos, para potenciar la creatividad. Hay que hacer un uso de ellas, pero un uso crítico, un uso social, un uso para otros lenguajes, no para la cosificación y la instrumentalización. Es así. Esas concepciones son las que deben primar en la construcción del PEP. Es así como se van a plantear los componentes que ya van a encontrar en el módulo, sobre lo pedagógico, sobre lo político. En lo político, pensando la noción de derecho a la educación, el tema de la financiación, el tema del papel del Estado. En lo pedagógico, pensando qué hacer con los estándares, qué hacer con la jornada escolar, qué hacer con el currículo, qué hacer con la profesión docente. ¿Ya? Pero hay una tarea por hacer, y es que esos referentes deben tener esa conceptualización en la que estamos trabajando. Nosotros hemos planteado pues que nuestro PEPA es un proyecto de impugnación,
y hemos hecho una especie de antagonismo en cada uno de los campos que hay. En el campo económico, ¿sí? Frente al campo económico hay que hacer una propuesta. Los programas son necesarios, los planes son necesarios, pero son herramientas a esa concepción de lo educativo, no son lo fundamental del tema. Son la manera como vamos a salir de las ideas y de las abstracciones a las realizaciones, ¿sí? Pero el camino que hay que andar es teniendo claro ese horizonte conceptual que tenemos que trabajar en esas reflexiones y en esas perspectivas. Y los círculos pedagógicos van a concretar esa acción del PEPA en su aspecto organizativo, pero esos círculos pedagógicos tenemos que concebirlos como cosas de mente abierta, que se están moviendo, que se están dinamizando, que no son estáticos. ¿Cuál es la ruta entonces y una nueva consigna que podríamos levantar? Esto es aquí estoy metiendo un gol. Es una apuesta que hay que empezar a discutir. El PEPA debe tener una apuesta y una nueva consigna, una educación pública, por lo público, científica contra los estándares, laica. Esa es una cosa que tenemos que defender en la educación pública, lo laico y que no lo hemos discutido, emancipadora. Si se arriesga utilizando categorías del marxismo clásico para defender la idea de emancipación y decir que es una causa perdida que hoy tenemos que defender, pues nosotros, ¿por qué no? Obvio, es una opción que tenemos, y democrática. Y un derrotero. Ese proyecto debe tener unas dimensiones, además del conocimiento, abiertas a lo ético, lo político y lo estético, porque esas dimensiones son las que entran en el terreno de los sujetos, son las que nos ponen a disputar en el terreno de la constitución de subjetividad la hegemonía que quiere cosificar la vida y las escuelas. Y a mí sí me gusta Freire, por eso cierro con una frase de Freire. Yo creo que la educación es incompleta, ¿sí? Es incompleta, pero una intención política es tener esa noción de esperanza. La esperanza no es lo mismo que la fe, es totalmente distinto a la fe. La esperanza es la que nos hace posible considerar que nuestras acciones político-pedagógicas tienen sentido y que nos vamos a oponer al capitalismo que depreda la sociedad y que depreda la escuela, porque creemos en que es posible instalar escenarios de discusión, de cultura, de acción, de regocijo diferentes a los que están creados por el neoliberalismo en educación. Muchas gracias. Me perdonan.